que puedan identificar cuáles son los métodos de Transact SQL que no están soportados. Pero les puedo asegurar de que la mayoría del Transact SQL que se necesita para hacer cualquier aplicación está completamente soportado dentro de lo que sería SQL Azure. ¿Qué opciones nosotros podemos tener dentro de SQL Azure? Existen algunas tablas extras de vistas de catálogos que podemos estar utilizando, por ejemplo, lo que sería la facturación, con lo que sería el billing, y además el establecimiento de reglas del firewall. En cuanto a lo que sería las reglas del firewall, voy a compartirles otra vez mi escritorio para que revisemos algo interesante. Cuando nosotros estamos trabajando con SQL Azure, nuestras bases de datos están pudiendo ser accedidas dentro de lo que serían los data centers de Microsoft, así como está en este momento. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos poder acceder a este servidor o estas bases de datos desde mi localización física, en este caso desde mi país o desde mi empresa? Para poder hacer eso, primero tengo que ir y configurar los settings del firewall. Dentro de los settings del firewall, lo que le estoy diciendo específicamente yo voy a poder aceptar peticiones de Transact SQL o de conexiones hacia el servidor que está en la nube desde estas direcciones en específicas. En este caso le podría decir agregar rule. En este caso me va a mostrar la IP que estoy utilizando actualmente. Le puedo asignar un nombre y le puedo asignar el rango de IPs. Le damos submit. A partir de este momento, yo puedo consumir esta base de datos, ya sea desde SQL Azure o desde Windows Azure con sus aplicaciones web, o también desde el Management Studio o de cualquier aplicación Adobe.net. ¿Cómo lo podría hacer? Únicamente lo que voy a hacer es utilizar cuál sería el Connection String. Si nosotros vemos el Connection String, lo que cambia es el nombre del servidor. Lo que se utiliza normalmente dentro de Adobe.net sigue funcionando. No hay que hacerle ningún cambio. Entonces ven, ese es el concepto de firewall, de cómo están las bases de datos protegidas desde un principio. Vamos a volver a nuestra presentación. Y manejar el contenido. Entonces, ese es otro de los demos que nosotros hemos presenciado. En cuanto a lo que sería el SQL Azure, recapitulando, lo que tenemos son bases de datos relacionales que están en la nube, precisamente que vamos a tener bases de datos que son consumidas como un servicio. Ustedes vieron que una vez registrados con su cuenta es muy fácil tener un servidor y muy fácil crear bases de datos. No tienen que instalar SQL Server, no tienen que instalar nada. Ya tenemos completamente todo lo que sería la alta disponibilidad y todo el mantenimiento de las bases de datos es de forma automática. Y además tenemos que es una extensión de la plataforma de SQL Server. En cuanto a alta disponibilidad, debemos recordarle que cada base de datos que es creada dentro de SQL Azure es mantenida mediante 3 copias físicas. Entonces, cada base de datos que ustedes crean está creada físicamente 3 veces, de forma tal de que si alguna de esas copias por algún motivo no está disponible, vamos a tener 2 copias adicionales. Y en el momento que una de esas copias no está disponible, inmediatamente se empieza a reconstruir la tercera copia con base en las 2 copias ya existentes. La ventaja de esto es que nosotros podríamos tener bases de datos que siempre están disponibles con base en la infraestructura de SQL Azure. ¿Qué opciones nosotros podemos utilizar dentro de SQL Azure? Primero, almacenar solo las bases de datos. También podemos administrar el concepto de Data Hub. El concepto de Data Hub es que mediante el Sync Framework de Microsoft podríamos tomar cualquier fuente de datos que nosotros tengamos, a las cuales nos podamos conectar con Adobe.net y podemos llevar esos datos hacia la nube. Una vez que estén los datos consolidados en la nube, podríamos consultarlo desde cualquiera de los clientes que soporten Adobe.net o que cualquiera de los demás clientes que existen para conectarse con SQL Azure. Como podemos ver, SQL Azure es una base de datos que está basada en SQL 2008 que me permite tener todo el engine de la base de datos dentro de lo que sería la nube y poder sincronizar datos mediante lo que sería el SQL Data Sync.
Primero, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Cuando nosotros tenemos una base de datos en la nube, nosotros tenemos un concepto relacional que es ya familiar dentro de nuestras bases de datos. Se utiliza los mismos APIs y herramientas ya existentes, de forma tal de que no hay que volver a aprender ninguna de las distintas herramientas, sino que nosotros podemos utilizar ya las existentes. Y además ya está configurado para tener alta disponibilidad y escalabilidad, tal y como los vamos a ver más adelante cuando veamos cómo es que funciona SQL Azure por debajo. Una de las grandes ventajas que tiene SQL Azure es que vamos a poder accederla ya sea desde ado.net, desde herramientas no Microsoft tales como PHP, Ruby y Java. De hecho, todo lo que sería el equipo de desarrollo de acceso a datos de Microsoft ha creado clientes específicamente diseñados para funcionar en esas plataformas. Entonces tenemos un cliente de SQL Azure para PHP, un cliente de conectividad para Ruby y un cliente de conectividad para Java, de forma tal de que ustedes puedan obtener el máximo rendimiento de la base de datos cuando están en una herramienta que no es Microsoft. Cuando están utilizando ado.net no necesitan hacer ningún cambio porque ya está preparado para poder trabajar con SQL Azure. Prácticamente, cuando tenemos las bases de datos en la nube, lo que tenemos es que juntamos todo lo que serían las mejores características de SQL Server para que exista en un modelo bajo demanda, en la cual nosotros podemos estar teniendo la creación de bases de datos y de servidores de forma bastante rápida y sencilla. Tal y como lo vieron anteriormente, yo puedo crear los servidores de forma muy rápida. SQL Azure es prácticamente la evolución de todo lo que sería las bases de datos en la nube. Vamos a estar viendo todo lo que sería aspectos como los siguientes. Primero, cuando yo tengo una base de datos en el data center de Microsoft, que sería hosteado dentro de los data centers de Azure, el protocolo que se utiliza es el TDS. TDS es el protocolo que se ha utilizado en SQL Server desde sus inicios y lo cual nos permite alta conectividad, de forma tal de que ustedes ya tienen una aplicación que esté hablando TDS. ¿Qué aplicación sería una que hable TDS? Por ejemplo, las aplicaciones que nosotros hemos estado utilizando con ado.net. Entonces tenemos el protocolo de comunicación es TDS. El modelo para programación es Transact SQL. Como les dije anteriormente, es el Transact SQL que ustedes han estado utilizando todo este tiempo. Y también podrían conectarse desde otras herramientas. También podemos tener que la aplicación que se conecta a las bases de datos en la nube puede ser una aplicación hecha en Windows Azure, que está hosteada ahí. Por ejemplo, lo que mostramos es una aplicación web. Esa aplicación web puede utilizar el cliente SQL de ado.net para conectarse a la base de datos. Entonces, esa es una de las primeras opciones. También tenemos todo lo que sería el cliente de ado.net que se puede conectar. Podríamos tener un worker role que utiliza ado.net para conectarse a todo lo que serían las bases de datos en la nube. Todo esto podría suceder dentro del data center de Microsoft. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos conectarnos a las bases de datos en la nube desde otro lugar que no sea los data centers de Microsoft? Primero tenemos que ir y conectarnos a la consola de administración y habilitar las reglas del firewall para permitir el tráfico. Después que hemos habilitado el tráfico, ¿cómo es que podemos conectarnos a las bases de datos en la nube? Primero, podríamos tener una aplicación escrita en web que está hosteada en nuestro sitio, que está hosteada en otro proveedor y mediante el connection string se va a conectar hacia todo lo que sería la base de datos en la nube en SQL Azure. También podríamos tener una aplicación escrita, no sé, en WinForms que utiliza el cliente SQL que por medio de TDS puede acceder en la base de datos que está en la nube. Vean que lo que estamos haciendo es aquí utilizando el cliente nativo de SQL Server para conectarnos. O también podríamos utilizar un cliente tipo REST para poder estar hablando con las bases de datos en la nube.